Mother, do you think they'll try to break my balls? Mother, should I build the wall? Hoy quizás este sea el video que más me ha costado hacer. Por varias razones. Su tema central, Evangelion, es sumamente significativo y formativo a la narrativa personal. E incluso será el primero que no podré mostrarle a mi hijo de 12 años. Además, surge de mi reacción al análisis de Diego Rusarín, a quien hace poco más de un año puse en mi mapa referencial, y casi siento como atrevimiento el adjuntarle esto a su análisis. Lo que inicialmente habría sido un mero metaanálisis más aterrizado y tradicional en el canal. Pero habiendo tantos de esos, y algunos soberbios como los de Evil Doggy, el rey Eva del YouTube en español, quizás haya sido mejor optar por este saltillo al vacío. Este nudo indica que valdrá la pena. Eso sí, dejaré a un lado mi gesticular habitual tipo moped en perico y sonidos guturales de pajarraca, dado que quiero mostrarme libre de filtros y distractores cómodos. Hoy así, sin el chistecillo fácil, sin los textitos flotantes tras cuales ocultarse. ¿Va? Va. Pues bien, neta, saludos a todos. Ya tengo rato sin presentarme tal cual. Y dada la ocasión, creo válido un punto medio entre eso del sujeto 21 y Benjamín, mi nombre y el de mi padre. Hoy elijo ser el 20 Benji, creador de la Metguardia, más allá de nombres o sobrenombres, e interesado siempre en difundir nuestra visión de lo entendible por metaficción. Empezando por ahí, en tanto que un determinado fandom es reflejo real de una obra de ficción, quizás sobra decir que el Eva fandom es de los más complejos, por no decir tóxicos. Que en el fondo no me parece así, al menos no por los fans más intensos. Sí, siempre habrá los chippers, extremistas o los trolls, pero eso no es exclusivo de Eva. Para muestra basta mencionar otra vez la Taberna de Misato, el grupo más complejamente balanceado de Eva fans en español, y eso que salió huyendo de los foros y comunidades más retorcidas de la era pre-social media. Por cierto, así como solía comentar hasta el hartazgo ahí, en medio de la polarización del grupo sobre si Rebuild era reinicio, continuación, de esas tesis y antítesis llegó la síntesis esperada de los más metaanalíticos. Es ambos. Recontinuación, continuinicio, ya está de más. En fin, en la taberna interactúan verdaderos metaanalistas con memeros, chippers y de todo. Puto anexo. Pero si en algo se puede reconocer a un true fan, es en esa manera tan meta en que se interioriza y se convierte en casi nuestra la gran narrativa de Hideaki Anno, a quien lo que más podría agradecer es el haber entregado tanto de sí y de su propia historia de vida a este revolucionario anime, al grado de incluso hoy seguir arriesgando su salud mental. Entonces, quisiera honrarle un poco, así de tan lejísimos, al poner un poco de ese estado mental en este contenido, al grado de que, si terminar rápido fuera el punto, este meme tabernero bastaría. Ya sé, qué besado. Que por cierto, es esa la nueva herramienta castrosa para referirse a los intensos, y que ya desde hace días me trae maquinando un video rant a toda esa burla de bajo perfil, al análisis, a la clavadez, al pensamiento crítico. Sin salir más del tema, digamos que toda esa anti-intelectualidad es
parte Némesis y parte Génesis del metaproyecto este. Pero, en fin. A riesgo de tomarse a narcisismo, sí. Evangelion se ha vuelto mío desde los 90s, en que vimos los primeros 2 episodios en una de las primeras tiendas del anime boom acá en Guadalajara. Digamos que este frame me dijo, vato, de aquí eres. Y ya jamás me fui. Ni tú tampoco, ni quizás el buen Diego Rusarín, ni tantos que lo han vuelto suyo, tuyo, nuestro. En verdad, más que narcisismo, neta, llevo estos 25 años buscando crear tribu. Sé que no se trata de entender Eva solo con el intelecto, sino también con lo vivido. E incluso hallar oportunidad de comunión en ello y, ¿por qué no? Como ya ha llegado a pasar en mi entorno inmediato, sanación. Ay, fui por mi token. Mi token para agarrar valor. No se crea. Ya la extrañaba. No la ponía desde la temporada, desde el inicio de la temporada previa. Pero bueno, perdón. Sin embargo, el metamétodo exige siempre ir más allá del objetivo y subjetivo, pero posible. Así que no se preocupen, no será esto un mero story time de Eva y yo. No. Sobre todo con tanto para señalar y tal vez sí que es tanto que inteligentemente el buen Diego optó por dejar de lado este ángulo, el de las narrativas derribadas por lo postmoderno. Y ojo, no las metanarrativas in canon de Evangelion, un ángulo cuya omisión sentí como mi llamado a bajar ese balón, a pesar de que se dejó de lado con cierto desdén. Bueno, me refiero a este fragmento. Se podría interpretar la serie Evangelion como una caída de las metanarrativas y un posmodernismo buscando crear un nuevo universo, ¿no? Entonces, de cuenta, podríamos entender como que cada impacto es como una caída de una metanarrativa. Y cada vez que sucede un impacto, la humanidad se da la libertad de haber derrotado a los dioses, a los ángeles y a estos seres supremos, y nos da la oportunidad de crear un nuevo universo con una nueva metanarrativa, ¿no? Se ven muchas metanarrativas dentro de la historia de Evangelion, sobre todo después de cada uno de los grandes impactos, pero pues obviamente pues esto también podría ser una gran reflexión sobre el rol del posmodernismo en este momento histórico, porque el posmodernismo, una de sus características principales, habla de eso, de la caída de las metanarrativas. Oye, tranquilo, hijo. Que pues, aparte, todo ese prefijo meta es nuestro. No. Yendo por partes, sí. El mayor logro objetivo de Evangelion desde la serie original de Neon Genesis y lo que permitió revolucionar la industria con semejante apuesta tan osada es, pongámoslo así, pilotear mechas no estaría tan chido en la realidad. ¡Tómala! ¡Qué madrazo! A un género que, como los superhéroes, subsiste de las power fantasies adolescentes. Definitivamente un cohete al aire con todas las mercaprobabilidades en su contra. Y no deja de sorprender hasta la fecha que uno de los animes de mayor culto tenga como protagonista a alguien como Shinji, la antítesis del piloto heroico, de Koji, de Rick Hunter, de quien guste. Hasta la fecha tengo amigos de mi edad, ya cuarto piso, que se les sale un... Sería bien chido tener un robotzote y subirse en él. Con cero ironía o sarcasmo, Así de fuerte el impacto del género mechas pre-Evangelion. Y aunque él no es uno de esos brothers, justo el día del estreno de Thrice Upon a Time, el buen Oscar Borrego me sorprendía por Google Meets con que iba a verla. Yo ni sabía que había visto los reviews, él no es tan de anime. Pero me sorprendió más con su pregunta. ¿Por qué dirías tú que ha trascendido Evangelion? Y así, sin preparación y sabiendo que con él sale sobrando el ángulo autorreferencial, solo pude responder: porque replanteó y derribó dogmas pop, como lo hicieron antes Watchmen de Alan Moore, The Wall de Pink Floyd, o hasta Alien de Ridley Scott. Esta última, a su vez, continuando con el legado del horror cósmico de Lovecraft, como se ha mencionado previamente.
Y tales hitos postmo nos nutren por algo, o sea, desde esa metaficción intrínseca, la de esta visión o versión propositiva que seguimos cuadrando por acá, para en un futuro compartirte y que la critiques y hasta hagas pedazos, maestro Rusarín. Ya, en esta parte quiero dirigirme a ti directamente, si se me permite, afirmando que hace poco más de un año te escuché por primera vez con Roberto Martínez, el creativo, hablando de la singularidad en uno de sus clips del Facebook. Y sobre todo, aquello de que, ¿cómo era? Somos los mecas de nuestro bioma o microbiota. con ideas tan fringe y peculiares en ese momento mismo dije, de aquí soy. Y aunque no te busqué más allá de creativo hasta este año, ya ahora con Spotify y Mateus, tu hermanito, que por cierto, mi favorito y el que más he compartido fue el de No hay futuro. ¿Acaso? O incluso con Farid, más light. Súper contento. De hecho es sincrónico que esos clips de 2020 en plena COVID-depre, de ellos surgiera parte del ímpetu para iniciar mi canal. Y que meses después, durante una reciente etapa de expresiva, similar al bloqueo, digamos, tu resurgir viral en aquel debate, en que ganó avasallante la filosofía, me entusiasmara a seguir avanzando, a regresar con la metaguardia. Neta, desde siempre, gracias, Master. Ok, todo ese intro fanboy para, antes que nada, elogiar y cuestionar tu explicación desde el psicoanálisis. Entonces, Evangelion para mí es una gran metáfora de cómo funciona la terapia. O sea, se podría decir inclusive que de alguna manera la obra entera, o sea, todo Evangelion, la serie, las películas, los rebuilds, la música, todo lo que creó el creador de Evangelion es el paciente, es lo que se tiene que analizar de manera hermenéutica, y nosotros, el público, somos de alguna manera o estamos jugando el papel de analista. Que si bien un tanto fría, obvio y hasta natural desde un ángulo tan clínico, obviamente todo esto es un gran juego, ¿no? O sea, no se puede aplicar tal cual psicoanálisis para hacer este tipo de cosas. Lo único que estamos haciendo aquí es una gran paja mental, pero bastante divertida. Solo me quedó a deber en cuanto a... ¿Y qué hay de ti? ¿Qué te ha aportado? ¿Qué te dice? Ya en varias de las charlas recurrentes al iniciar este canal, se me ha venido una frasecita. Solo te puedo hablar de cómo lo viví yo, ya que no puedo hablar de cómo lo viviste tú. Ya sabes, ese principio de la inmanencia en transferibilidad de la experiencia que es casi de introducción a la filosofía, Philosophy 101. Más no creas que le hago caso a esas cosas muchas de las posverdades, sino que más bien va hacia del diálogo y encuentro entre experiencias individuales. Se puede crear más valor en lo colectivo. Y para ir en esa dirección, te cito. Entonces Shinji representa como el paciente o el vehículo, el analizado, ¿no? Y coincido, mas no en el punto de vista tan externo, casi distante. Mira, casi siento que metavaluaste al Shinji como todo un analista y la catarsis real también está en percibirse como paciente. La obra en sí es la terapia de Shinji, ¿sí? Pero el gran truco de Hideaki es que la terapia a modo meta va también para el espectador, para nosotros, para ti. Vamos. Ese truco que en mis maneras muy limitadas quisiera saber emular y con mi contenido así compartiendo nuestros piensos para que quizás algo de ahí haga eco y nos sirva a todos el reflejarse juntos. ¿Por qué no? Yo empiezo. Ver y llevar partes de mi vida a la par del no desarrollo del Shinji, que además otro acierto tuyo, el concepto de Arrested Development, desarrollo interrumpido, es una gran clave que no en cualquier análisis se rescata. Todo eso ha representado el poder sobrellevar periodos depresivos
y autodestructivos que a veces aún a la fecha resurgen. Checa, me acuerdo quedarme frío de ver un tremendo ejemplo de anime. Un episodio, ¿cuál? Lo voy a poner aquí. Dedicado a Shinji huye al transporte público. ¿Recuerdan? En el tren. Es y fueron escenas que no sé si cuántos más. Pero que sí, yo llegué a vivir a mis 12 años. Subirse a camión y correr la ruta innumerables veces, ver, bajarse, subirse. En casa dije que me perdí, pero siempre supe lo que hacía. Ya 2 años antes me había querido huir. O la vez que a mi amiga en coma en esa cama del hospital. No, para nada. Pero sí que hizo clic esa reacción autoflagelante del Shinji viendo su mano. Soy un patético asco, algo así. Escena harto malinterpretada por el fandom casual. En fin, aún a esta edad, la obra no deja de remover asuntos. Y en esta última entrega, pegaron con tubo. Por ejemplo, en ciertos temas afines a la Metaguardia, he sido invitado por un colectivo cultural, saludos, pozos, a hablar sobre X-Men y lo primero que pensé, ¡ah! Es 30 aniversario del X-Men 1 por Jim Lee. Misa. Y por algo también hay fascinación, por cierto, con las relaciones truncadas del árbol familiar Summer, la cadena de abandonos y orfanatos. Uf. ¡Uy! Calma. Pero tras terminar Thrice Upon a Time, recordé que también es 30 aniversario. Acaba de ser, de la última vez que vi a mi papá. Sí, el estúpido y sensual Facebook nos puso en contacto en 2009, que nació su nieto, al que aún no conoce, al que aún no. Da todo esto pie a suficiente para expresar cuán introyectiva fue la experiencia de al fin ver este filme. Ya con la película de The End, que se mantiene como favorita en la forma, sí, ya no en el contenido. Vamos, nada superará jamás a Asuka vs. Eva Series, ni mucho menos la forma en la que esa desgarradoramente bella Come Caesar Todd, espero haberlo dicho bien, sirve de fondo musical, con esos guiños pop gospel, al inicio de la instrumentalización. Y Hideaki lo sabe, pero aún así no evitó guiños atinados a lo insuperable. Pero bueno, sobre todo de The End, hubo un paralelismo personal en esa confesión de Gendo, justo antes de ser consumido por la Unidad 1, que me hizo empatizar y comprender un poco al mío. Aquello de, parafraseando, alejé a Shinji porque no podía creer que alguien fuera capaz de quererme. Pero esta vez en Thrice Upon, con sus confesiones extendidas del patrón repetido, de que fue un Shinji de niño y el máximo momento de Misato, a un padre solo puedes abrazarlo o asesinarlo. Neta me rompió. Sigo lidiando, Diego, con el fallout de, como bien sueles decir, citando a Lacan, esa tragedia de obtener lo que se desea. Y ya poder ver esta peli me hace recordarlo ya. Parte de mi bajón anímico de abril a julio fue en parte el que no llegaría a América todavía. Ahora, saliéndose un poco de uno, qué logro en Eye Candy, qué secuencias de acción que de pronto rebasan el Eva Style, creo. Nos ponemos puristas. Qué pedazos de referencias, hasta de H.R. Giger. Super metaguiños.
y los que faltan. Seguimos digiriendo, como siempre digo. También, que no se te hace, que ironías técnicas tan infravaloradas, eso del CGI cuestionable. Curiosa crítica viniendo de quienes vimos la creatividad con que se sorteaban retos de presupuesto en los 90. Pero atentos, Rey Imaginaria es un tour sobrecogedor e intencionado, según yo, por el Uncanny Valley. De, ya saben, eso que emula lo humano sin serlo, como diría Ritsuko. Sobre todo para quienes esperaban una reseña o algo así más convencional, va a un punto que no me ha tocado leer mencionado. Ese sutil homenaje a los inicios de Hideaki en Ghibli, con Hayao Miyazaki. Por cierto, Náusica. ¡Oh! Son Evas. Tarea, Náusica del Valle. Con las escenas de integración social de Rei en la villa y hasta la estética de las mujeres comunes en particular. Preciosidad pura. Aunque supongo que vale más enfocarse en denunciar el fanservice, todo eso de los butt shots. Que Chico Bestia de los Teen Titans Go habría estado contando como acostumbra. Les paso esa referencia. Y cómo no amar el momento escenografías de la genial batalla cuántica. Y todo eso del antiuniverso representó, en palabras de Gendo, un regalo de metaficción y validación. Ahí me tenían de nuevo, brincando del asiento al encontrar un punto en común con tremendo genio. La fusión de imaginación y realidad. ¡Meta! Y luego llevando todo a término con ese pedazo de final disolvencia, animación, realidad, los últimos instantes de la película. Que de hecho un guiñapo ante tanta hermosura. Por un momento creí estar más cerca de la felicidad, como ese Shinji madurante. Que, por cierto, aunque tengo mis recaídas, aquello de quedarte con tu bestie lady with glasses quizás no lo resuelva todo, pero ayuda bastante. Y conocí la mía en el año del primer rebuild, al tiempo que reconstruía mi vida también. But who cares, ya sé. Así que cuéntanos, Diego. Mencionas los pininos del psicoanálisis con la estructura de la psique, representada en las Eva Waifus. Y estas tres instancias clonadas, pues son dobleces de su estructura psíquica. Entonces es una manera como de entender el yo, el super yo y el ello entre la relación de Shinji con Kaworu, con Rei y con Asuka. Okay. Entonces esto es lo primero, como la estructura del sujeto freudiano aplicada a los principales personajes de la serie de Evangelion. Pero siento que se te pasó mi segundo episodio favorito. ¿Recuerdas cómo Shinji tiene lapsos de un falso modo adultito, como un superego mal entendido? Su peor fase, para mí como metafan de Misato por sobre todas. Cuando esa vez que no evita resentir la atención y celebrity status que ella recibe, con ese gesto tan tóxico de si la conocieran como es en realidad. Hasta que en tal capítulo o poco después aprende a reconocer el privilegio de que es la intimidad elegida. Porque, vamos, todos tenemos esa faceta desfachatada que no dejamos ver a cualquiera. Y nada hace más daño que cuando alguien cercano te tacha de fraude o falso. Vamos, lo sabes, son solo distintas modalidades para poder funcionar. Si giro la cámara, bueno, celular, y muestro lo minúsculo y disfuncional de este espacio, de este depa, ya me imagino el hate y troleo. Ya además de uno ha salido. Chale. Por cierto, esto me hace acordarme y aprovecho la oportunidad para recomendarte otra favorita de Gainax. Furikuri. FLCL.
Una visión, digamos, más cómica y surreal que Eva, pero con un desarrollo de personaje en Takun, su prota, súper psicoanalizable y con gran tema ese del coming of age, de la pubertad a la adolescencia. Es más, te desafío públicamente a que te lo eches y si gustas, lo analices. Son solo 6 grandiosas ovas, te lo echas en 2 tardes. Hubo secuela no hace mucho, pero en fin, ya hasta se antoja un especial. Por cierto, hablando de transiciones generacionales y entre estas controversias y sinsentidos de la tan exagerada Generation Gap, Hideaki no defraudó con la subversión de ese tropo y me encantó reevaluando la importancia del potencial joven. Gotta believe. Ya para concluir, ¿cómo pesa aceptar, no? Que hasta aquí veremos la historia del Shinji? Qué ganas de verlo convertirse en padre, por ejemplo. Romperá el patrón, superará ese gran reto de intentar saber cómo emular la paternidad que carecimos. Sé que ambos somos padres y te meta respeto cañón en ese aspecto. Pero ay, güey, ni pex, hay que subirse al Eva, Shinji, sin miedo al éxito. Oye, pues, va, chance y es pura fantasía mía el que llegues a ver este material. Pero si de algo sirve, compártenos algún día tu meta experiencia con Eva. Desde el diván, como material de terapia y no como terapeuta. Es más, que hasta sea terapéutica. Enlístanos a los arquetropos más tuyos. Aunque sé que tal vez sea pedir demasiado y me disculpo si suena mal o hasta pudiera malinterpretarse. Aunque más que como psicoanalista aferrado, te conocemos más por tu materialismo dialéctico marxista, el cual te reviro con mi metarealismo empático socrático. Sí, bueno, en construcción, en deconstrucción también. Ya por último, prometo. Te admito no haber tenido mayores expectativas de tu análisis. Oscar Borrego me lo recomendó y solo por eso no lo dejé en Watch Later. Dudando un poco que fueras más allá de lo que te había oído comentar brevemente en otros contenidos. Y ese recurrente énfasis al dilema del erizo. Que aquí en la metaguarida ha ido cobrando nuevo sentido con nuestro hijo de 12 años. El dilema de Sonic el erizo. Lo prometí, perdón, ya. Que si bien tal concepto es introducido súper temprano en la serie original, la obra en su totalidad va mucho más allá en símiles y analogías. Como el uso tan visualmente fregón del umbral del terror absoluto. Acá modo campo de fuerza infranqueable. Y mamo la definición clásica de ese punto inalcanzable que me parece ver referenciada también en la grandiosa The Wall. Analogía con que Roger Waters plantea ese punto sin retorno del autoaislamiento, casi una catatonia donde ya no podremos sentir dolor ni nada más, cómodamente entumecidos emocionalmente. En fin, tantas y tantas relaciones, conexiones alrededor nuestro. La ficción moldando la realidad y viceversa. No sé, una tragicómica relación entre las maravillosas historias que se nos cuentan y a la vez el riesgo de creernos las narrativas propias, o peor aún, ni siquiera hacernos conscientes de ellas. We are made of stories indeed. ¿Sabes? Se me hace que si tu análisis representó a... Y para esto, pues obviamente voy a recurrir mucho a los aprendizajes de Papá Freud. Papá Freud, que en su defensa, por más que la gente diga, no, hombre, psicoanálisis es una pseudociencia, sí lo es, pero yo diría que inclusive la manera como lo plantea Freud de un formato muy interesante es una protociencia. Mi réplica tal vez sabe más como a Jung.
Pero me identifico más con la logoterapia del tío Víctor Frankl. Ya sabes, hallar sentido autonarrándose. Metaguardianes, Diego, observadores casuales. Esta interacción imaginaria y netamente metaficticia ha sido un placer liberador y catarsis silenciosa. Por favor, no se atoren en lo personal o patético de mis ejemplos. No es el punto presentarme a modo víctima, ni mucho menos. Sino que así como hago al frente del aula, a invitarlos a que tomen de todo ello lo que les nutra. No me es fácil, créanme, con mi tendencia a la autoafirmación, pero les aseguro, se trata de ustedes, de nosotros, antes que de mí. Pero tal como en el aula, de nuevo, si nadie se va a animar a compartir, alguien tiene que dar el primer paso y proporcionar algún punto de metareferencia. Y lo que han visto o hemos logrado hasta ahora no es nada. Algún día, espero no muy lejano, esta metaguardia larval mutará a lo que en el fondo desearía. Un colectivo de metabasters, una academia de post-chingis dispuestos a resignificar filosófica y metanarrativamente, entre otros aspectos, esa ausencia paterna en cualquiera de sus formas. Años y años, clic tras clic, con tantas relaciones y amigos cercanos, he visto infinidad de puntos en común entre abandono paterno, orfandad paterna, como mi madre, ausencia exponencial, o hasta esa ausencia tan fallida del padre presente, ¿no? Y todos, hasta cierto punto, hemos afrontado el estigma, prejuicios y expectativas erróneas que todo ello conlleva. Así como los vicios autoinducidos, como esta reautoafirmación constante. Lo sé. ¿Qué tal eso para condiciones materiales del primer y eterno entorno? Está cañón. Pero creo en el potencial de las metanarrativas como herramienta interpretativa del entorno y con alto poder de sanación y sublimación. Así que tomémoslo de uno de los bastardos ficticios más poderosos en la ficción. Legado de Chris Claremont. Sobre decir más. Legion. Evangelion. Los bastardos ya estamos heredando la tierra. For we are many. Too many? Ya lo saben. ¡Aguante! Metaguardia. Sigan pendientes. Mother didn't need to be so high.